Mientras leíamos este pasaje del Evangelio, seguro pensábamos en este día. Ya viene, ¿no? Ya viene. Bueno, estamos llegando casi al final del ciclo litúrgico, porque ustedes saben que la semana que viene será el último domingo del tiempo ordinario, ¿no? Y bueno, y después ya el otro domingo será la solemnidad de Cristo Rey. Después ya arrancamos otro año con el Adviento, ¿no? Así que falta muy poquito para que terminemos este ciclo de celebraciones. Y bueno, en estos últimos domingos se nos habla acerca de, la liturgia nos propone estos textos del Evangelio que son de carácter apocalíptico, ¿no? Nos hablan acerca del último tiempo y nos hablan, ¿no es cierto?, de una manera muy, podríamos decir, estrepitosa, ¿no? Hablando de una manera increíble de cómo se va a realizar el último tiempo, la consumación del reino. Jesús durante todo el Evangelio habló de que el reino de Dios está cerca y debíamos cambiar el corazón, convertirnos para poder recibirlo, ¿no? Y hablaba acerca de, como dijimos recién, la consumación de ese reino. Y la gente pensaba, evidentemente, que ese reino consumado significaba que Jesús se iba a erigir como un rey que iba a gobernar sobre Pilato, sobre el emperador, y que iban a ser de nuevo libres y que iban a tener una gran prosperidad económica. Entonces estaban un poco, podríamos decir, como desesperados por saber cuándo se iba a dar eso. Y Jesús responde, ¿no es cierto?, acerca de ese último día de una manera muy enigmática, utilizando imágenes muy fuertes, ¿no? Utilizando imágenes, como decíamos recién, podríamos decir hasta fantásticas de alguna manera, ¿no? Dice, los cielos se oscurecerán, el sol dejará de brillar, la luna también, dice, los astros se conmoverán. Y en realidad todos estos elementos son fuertemente simbólicos, porque en definitiva cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra no pasará. Y a esto se refiere cuando dice, o cuando narra precisamente todos estos acontecimientos, ¿no? Es necesario que tomemos conciencia de que todo es pasajero, de que todo es efímero y que nuestra seguridad plena, nuestra certeza, nuestra única certeza duradera, la que nos sostiene durante toda la vida, es precisamente la presencia de Dios. Por lo tanto, esto también nos habla a nosotros, ¿no? Porque el pueblo judío muchas veces había corrido detrás de otros dioses. Y ustedes saben que en la antigüedad, incluso en época de Jesús precisamente, había culturas que consideraban a los astros, al sol y a la luna como dioses. Y que Jesús diga que todo eso se conmoverá, que dejará de brillar, nos está haciendo referencia precisamente a que para que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida, debemos liberarnos de toda idolatría. Nosotros también, si bien no adoramos al sol y a la luna, muchas veces tenemos otros ídolos, aún de manera inconsciente, ídolos a los cuales no llamamos dioses, pero vivimos de tal manera que esos elementos, esas cosas e incluso esas personas son como de alguna manera el centro de nuestra vida o el centro de nuestra acción. Y en ese sentido se convierten en ídolos que para que el reino de Dios sea posible en nuestra vida y sea posible también a través nuestro, llegando a otros, deben caer. Por lo tanto, hoy es un buen día para preguntarnos cuáles son nuestros soles, cuáles son nuestras lunas, cuáles son nuestros ídolos por los cuales, aún sin pensarlo, nos movemos. Esos ídolos, el más común que se nos ocurre seguramente es el dinero, ¿no? Pero pueden haber otros ídolos. El ídolo también de la autosuficiencia, el ídolo de la soberbia, el ídolo de la propia imagen, y no me refiero a una imagen meramente estética, sino que me refiero a una imagen como posición en la vida. Muchas veces incluso detrás de las cosas buenas que vamos haciendo, que nunca las debemos dejar de hacer, se esconde en nuestro corazón un pequeño deseo de satisfacción personal,
un deseo de calmar nuestra conciencia frente a la necesidad del otro, un deseo de que nos feliciten, un deseo de que, digamos, lo que hago sea importante para los demás y no para Dios. Y entonces, aunque no nos demos cuenta, de a poquito podemos ir dejando entrar el enemigo, el mal espíritu en nuestra vida. Y así, repito, sin darnos cuenta, terminar teniendo soles y lunas, a los cuales no llamamos dioses, pero vivimos como si lo fueran. Por lo tanto, repito, en este fin de semana el Señor nos invita a todos a darnos cuenta cuáles son esos ídolos que todavía impiden que el reino de Dios sea una realidad completa en nuestra vida. No tenemos que esperar ver caer los astros del cielo o que el sol y la luna dejen de brillar. Estos son símbolos. Sí tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos dé la fuerza de que todos esos ídolos que mueven nuestra vida y nuestra acción caigan para que solamente Dios reine a través nuestro. Se lo pedimos al Señor en este fin de semana y lo tomamos también, lo propongo tomarlo como ejercicio de la semana, ¿no? Durante la semana ir pensando, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago el bien que realizo, ¿no? ¿Por qué me muevo? ¿Qué es lo que mueve a mi vida? ¿Cuál es el centro de mi vida, de mi corazón, de mi acción? Con sinceridad se lo buscamos responder a Dios en el silencio de nuestro corazón.